Descubre qué pasa cuando el amor se convierte en venganza. Dale like y no te pierdas ni un detalle de este video impactante. La verdad siempre sale a la luz, y hoy tú serás testigo de eso. Sigue y mira las consecuencias de un amor traicionado. No te lo querrás perder. En la bulliciosa y colorida ciudad mexicana de Guadalajara, Luisa y Ricardo eran como el sol y la luna, siempre juntos y brillando intensamente. Para todos a su alrededor, eran el epítome de la pareja perfecta, con sonrisas radiantes y gestos de cariño constantes. Mientras la ciudad se preparaba para el próximo gran evento, la tan esperada boda de Luisa y Ricardo, una sombra se cernía sobre su felicidad. Ricardo, con su corazón lleno de amor y preocupación, comenzó a notar pequeñas señales que le hacían fruncir el ceño y le retorcían el estómago de ansiedad. Era el celular de Luisa, ese pequeño dispositivo que se había convertido en una extensión de su cuerpo en los últimos tiempos, el que despertaba las sospechas de Ricardo. Mensajes sospechosos, miradas esquivas cuando él se acercaba, todo parecía contribuir a una creciente sensación de malestar. Lo que comenzó como una simple curiosidad pronto se convirtió en una búsqueda frenética de respuestas. Ricardo escudriñaba cada mensaje, cada llamada perdida, esperando encontrar una explicación razonable para sus crecientes temores. Pero cuanto más buscaba, más incierto se sentía. Mientras tanto, Luisa, ajena a las dudas que atormentaban el corazón de su amado, seguía dedicándose a los preparativos para la boda. Sus ojos brillaban de emoción, sus pasos eran ligeros con la promesa de un futuro feliz junto a Ricardo. Pero entre bastidores de este cuento de amor aparentemente perfecto, las sombras de la duda y la desconfianza comenzaban a extenderse. Y, en el silencio de la noche, cuando solo los suspiros ansiosos resonaban por las tranquilas calles de Guadalajara, Luisa y Ricardo enfrentarían un viaje de descubrimiento y confrontación que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. En medio de las bulliciosas calles de Guadalajara, Ricardo se encontraba en una encrucijada emocional, una mezcla tumultuosa de decepción y enojo burbujeando en su pecho. Decidido a desentrañar los secretos que rodeaban a su amada Luisa, se lanzó en una búsqueda obstinada de respuestas. Siguiendo a Luisa por las calles agitadas de la ciudad, Ricardo se sumergió en el mundo sombrío y desconocido que ella parecía habitar. Paso a paso, seguía a su presa, observándola con ojos que ahora veían más allá del velo de la ilusión. Fue en una tarde calurosa de verano cuando Ricardo finalmente encontró lo que tanto temía. Entre las sombras de un callejón olvidado por el tiempo, vio a Luisa y Carlos, el espectro de su pasado, envueltos en un abrazo furtivo, los ojos llenos de promesas rotas. El golpe de la traición golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago, dejándolo mareado y aturdido. Pero en medio del dolor, una llama de determinación se encendió dentro de él. No sería solo una víctima indefensa de las artimañas de Luisa y Carlos. No, él se vengaría, de una manera que haría que ambos temblaran ante su astucia. Con una sonrisa falsa en los labios y un corazón cargado de tristeza y rabia, Ricardo continuó desempeñando el papel del novio amoroso, manteniendo las apariencias para el mundo exterior. Mientras tanto, detrás de esa máscara cuidadosamente construida, tejía su red de venganza, planeando cada movimiento con precisión calculada. Sabía que no sería fácil. Pero con una determinación inquebrantable y una mente afilada como una navaja, Ricardo estaba decidido a hacer que Luisa y Carlos pagaran por el sufrimiento que habían causado. Y así, el escenario estaba preparado para un enfrentamiento épico, donde el amor y la traición bailarían una danza peligrosa bajo la mirada atenta de un hombre impulsado por la furia de la venganza. Con un gesto de pura astucia, Ricardo se sumergió de lleno en su plan de venganza, manteniendo las apariencias como un actor consumado en una obra de teatro. Con una sonrisa falsamente inocente en los labios, manipuló los bastidores de la boda, transfiriendo silenciosamente todos los costos al nombre de Luisa. Cada contrato firmado, cada pago realizado, todo estaba meticulosamente planeado para caer sobre los hombros de ella como una avalancha de responsabilidades financieras. Mientras tanto, en los rincones más oscuros de la ciudad, un detective privado se movía como una sombra, siguiendo los pasos de Luisa y Carlos, capturando cada momento de su traición con la lente afilada de su cámara. Ricardo observaba con expectación mientras las piezas de su elaborado rompecabezas se encajaban lentamente. Cada movimiento calculado, cada decisión estratégica lo acercaba más a su objetivo final, exponer la verdad cruel detrás del velo de mentiras tejido por Luisa y Carlos.
pero a pesar de su determinación feroz, Ricardo no podía ignorar el peso de su propio dolor. Cada paso hacia la venganza era acompañado por una sensación de pérdida y desesperación, una herida abierta en su corazón que se negaba a cicatrizar. Sin embargo, sabía que no podía retroceder ahora. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Y así, con los ojos puestos en el horizonte y el corazón endurecido por el dolor, Ricardo continuó su viaje hacia la justicia, determinado a hacer que Luisa y Carlos pagaran el precio de su traición. Mientras el reloj seguía contando los segundos implacables, el destino de todos los involucrados estaba a punto de sellarse en un enfrentamiento épico de traición, venganza y redención. Y solo el tiempo revelaría quién saldría victorioso de este tumultuoso juego de amor e intriga. Mientras los días transcurrían en una frenética danza de preparativos para la boda, Luisa se encontraba atrapada en un torbellino de emociones encontradas. Aunque la culpa la consumiera por dentro, se veía incapaz de dar voz a los secretos que la atormentaban. Cada vez que pensaba en abrir su corazón a Ricardo, el miedo la paralizaba. El miedo de perderlo, de ver la mirada de decepción en sus ojos, de enfrentar las consecuencias de sus actos. Y así, se encontraba sumergida en un mar de silencio, ahogándose en mentiras y engaños. Mientras tanto, los preparativos para la boda avanzaban sin interrupciones, como si el mundo alrededor de Luisa estuviera ajeno al tormento que la consumía por dentro. Cada detalle meticulosamente planeado, cada decisión tomada sin vacilación, como si nada más importara más que la promesa de un futuro feliz junto a Ricardo. Y así, se vio envuelta en un juego peligroso, donde cada paso hacia el altar la alejaba aún más de la verdad. Mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Luisa continuaba su viaje hacia lo desconocido, sin saber que el destino le reservaba una sorpresa amarga y dolorosa. Mientras tanto, en los rincones más oscuros de la ciudad, las piezas del rompecabezas de la traición se iban encajando lentamente, alimentadas por la feroz determinación de Ricardo en descubrir la verdad. Y cuando finalmente cayera el telón y las máscaras fueran arrancadas, Luisa y Ricardo enfrentarían una encrucijada donde las elecciones del pasado moldearían el destino de sus futuros. Con el sol poniéndose lentamente sobre los techos de Guadalajara, el detective privado finalmente entregó a Ricardo el fruto de sus incansables investigaciones. En sus manos, sostenía el poder de las pruebas, las imágenes que confirmaban las sospechas de traición que atormentaban el corazón de Ricardo. Las fotografías eran como ventanas a un mundo secreto, un mundo donde Luisa y Carlos bailaban peligrosamente en los límites de la traición. Cada imagen era un golpe doloroso para Ricardo, una confirmación cruel de sus peores temores. Pero incluso mientras el dolor lo consumía, una llama de determinación ardía dentro de él. Sabía lo que tenía que hacer. Guardando las fotografías como tesoros preciosos, las escondió en un lugar seguro, esperando pacientemente el momento adecuado para revelar la verdad. Y ese momento llegaría pronto. El día de la boda, cuando Luisa estuviera radiante de felicidad, rodeada de familiares y amigos, Ricardo planeaba hacer su jugada final. Con una sonrisa falsa en los labios y un corazón cargado de tristeza y rabia, esperaría el momento perfecto para exponer la verdad cruel detrás de la fachada de felicidad. Mientras las horas pasaban lentamente, el corazón de Ricardo latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que no había vuelta atrás ahora. Tenía que seguir adelante, enfrentar la tormenta que se acercaba con valentía y resolución. Y así, mientras los últimos rayos de sol se desvanecían en el horizonte distante, Ricardo se preparaba para el enfrentamiento final, armado con las armas más poderosas de todas, la verdad y la justicia. Y cuando llegara el momento, estaría listo para enfrentar el destino, sin importar las consecuencias que lo esperaran al otro lado. En el brillo centelleante de un día soleado, el tan esperado momento finalmente llegó. El lujoso salón de fiestas estaba adornado con flores exuberantes y luces suaves, creando un ambiente de cuento de hadas para la boda de Luisa y Ricardo. Mientras los invitados se congregaban, el aire estaba impregnado de la emoción y la alegría del momento. Amigos y familiares se abrazaban calurosamente, intercambiando sonrisas y saludos mientras esperaban la llegada de la novia. Y entonces, ella apareció. Luisa, radiante en su deslumbrante vestido, caminaba por el pasillo como una verdadera princesa moderna. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa que rivalizaba con el brillo del sol afuera, su corazón latiendo con la emoción del momento. Mientras se acercaba al altar,
Los ojos de Ricardo encontraron los suyos, rebosantes de amor y gratitud. Pero detrás de la máscara de felicidad, un torbellino de emociones tumultuaba dentro de él, la promesa de venganza acechando como una sombra sobre su corazón. Mientras se intercambiaban los votos y se colocaban los anillos, el salón resonaba con el sonido del amor y la celebración. Pero bajo la superficie brillante de la felicidad, se acercaba una tormenta, lista para desatar su furia en cualquier momento. Sin embargo, Luisa permanecía ajena al peligro inminente, envuelta en el reconfortante abrazo de su propia ilusión. Bailaba con alegría y entusiasmo, ignorando las señales que indicaban la tormenta que se aproximaba. Mientras las horas pasaban y la fiesta continuaba, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte distante, arrojando sombras cada vez más largas sobre el salón de fiestas. Y mientras el mundo a su alrededor se sumía en la oscuridad de la noche, Luisa seguía brillando como una estrella solitaria en el cielo, inconsciente del sombrío destino que la esperaba más allá del horizonte. El gran momento estaba a punto de ocurrir. Luisa, deslumbrante en su vestido de novia, esperaba ansiosamente en el altar, su corazón latiendo con una mezcla de emociones que iban desde la alegría exuberante hasta la ansiedad aprensiva. Pero a medida que los minutos pasaban y el tiempo parecía estancarse, una sensación de inquietud comenzaba a extenderse por el salón. Los invitados, con sonrisas nerviosas en los labios, intercambiaban miradas preocupadas mientras esperaban al novio. ¿Dónde estaba Ricardo? Esa pregunta flotaba en el aire como una nube oscura, oscureciendo el brillo de la fiesta. Mientras el silencio persistía, la tensión en el ambiente aumentaba, como una cuerda estirada al límite, lista para romperse en cualquier momento. Luisa, tratando de mantener la compostura ante la incertidumbre que amenazaba con abrumarla, buscaba desesperadamente en los rostros ansiosos de los invitados cualquier señal de esperanza. Pero todo lo que encontraba era preocupación y confusión, reflejando su propia agonía interna. Mientras tanto, el reloj seguía marcando impíamente, registrando cada segundo de espera interminable. ¿Dónde estaba Ricardo? Esta pregunta resonaba en su mente como un mantra perturbador, reverberando como un eco en las paredes silenciosas del salón. Y entonces, cuando la ansiedad alcanzaba su punto máximo, una voz se elevó entre la multitud, rompiendo el silencio como un trueno distante. Era un amigo cercano de Ricardo, con una expresión grave y sombría en el rostro. Las palabras que salieron de su boca cayeron como una bomba sobre la multitud atónita. Ricardo no vendría. Había desaparecido, dejando solo preguntas sin respuesta y corazones rotos. Y mientras el shock y la incredulidad se extendían por el salón, Luisa enfrentaba la terrible verdad de que su cuento de hadas se había convertido en pesadilla ante sus propios ojos. Mientras la tensión en el salón alcanzaba su punto máximo, un murmullo de expectativa resonaba entre los invitados, sus ojos fijos en la enorme pantalla que se alzaba ante ellos. Un video comenzaba a reproducirse, llenando el espacio con imágenes vibrantes y colores vivos. A medida que las primeras escenas se desenvolvían, una ola de shock recorría el salón. Ahí, ante los ojos incrédulos de los presentes, Luisa y Carlos aparecían juntos, sus risas y gestos cariñosos capturados por la implacable lente de la cámara. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido solo por el sonido amortiguado de corazones rotos. Los invitados, con la boca abierta y los ojos bien abiertos, no podían creer lo que veían. Y en el centro de esta tormenta de emociones estaba Luisa, su expresión una mezcla de horror y desesperación. Mientras las imágenes continuaban desenvolviéndose ante ellos, el salón se convirtió en un mar de murmullos y suspiros, cada nuevo detalle añadiendo una capa extra de horror a la traición que se desplegaba ante ellos. Y entonces, cuando el video llegó a su desolador clímax, el silencio fue roto por un único sollozo angustiado. Era Luisa, su rostro pálido y manchado por lágrimas, su dignidad destrozada ante los ojos de todos. Mientras enfrentaba la mirada juzgadora de los invitados, la realidad de la traición que había intentado desesperadamente ocultar finalmente se instalaba en su corazón. Y en ese momento, en el epicentro de la tormenta emocional que barría el salón, Luisa se dio cuenta de que su mundo se había derrumbado a su alrededor, dejándola sola y desamparada ante las consecuencias devastadoras de sus elecciones. En el tumulto de emociones que siguió a la revelación de la traición, Luisa vio su mundo desmoronarse ante sus ojos. No solo había sido traicionada por quienes confiaba, sino que también descubrió que estaba hundida en deudas, un peso pesado que ahora caía únicamente sobre sus hombros. Desamparada y sin saber a dónde ir,
Luisa vio cómo su castillo de naipes se derrumbaba en un instante. Carlos, temiendo el escándalo que podría surgir, la abandonó a su suerte, dejándola sola en un mar de desesperación. Mientras la cruel realidad de la traición y la ruina financiera se instalaba en su corazón, Luisa se sintió consumida por el desespero. Estaba sola, perdida en un mundo que ahora parecía más oscuro y hostil que nunca. Cada respiración era un esfuerzo doloroso, cada latido del corazón resonaba como un eco de su dolor. Se preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo había permitido que sus esperanzas y sueños fueran destruidos por aquellos a quienes amaba y en quienes confiaba. Pero incluso en el fondo del pozo, una llama de determinación ardía dentro de ella. Sabía que no podía permitirse rendirse, no cuando su vida estaba en juego. Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, se levantó, lista para enfrentar el desafío que la vida había puesto en su camino. Y así, con cada paso vacilante hacia lo desconocido, Luisa se juró a sí misma que no permitiría que la traición y la ruina la definieran. Era más fuerte que eso, más resiliente de lo que jamás había imaginado. Y a pesar de la oscuridad que la rodeaba, sabía que había una luz al final del túnel, esperando para guiarla de vuelta al camino de la esperanza y la redención. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Ricardo se alejaba silenciosamente hacia un nuevo horizonte. Su decisión estaba tomada, su corazón endurecido por el dolor de la traición y la amargura de la decepción. No había espacio para la reconciliación, solo para seguir adelante en busca de una nueva vida, lejos de las sombras del pasado. Mientras tanto, Luisa enfrentaba las consecuencias de sus elecciones, cada paso pesado con el peso de la culpa y el arrepentimiento. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho, que el tiempo no volvería atrás para corregir los errores del pasado. No había lágrimas de reconciliación, solo la dura realidad de las elecciones de cada uno. Y mientras el destino los separaba, seguirían caminos divergentes, cada uno enfrentando el futuro incierto con valentía y determinación. Para Ricardo, era un viaje solitario en busca de redención y renovación. Para Luisa, era un camino tortuoso hacia la aceptación y el perdón, una batalla difícil contra los fantasmas que atormentaban su alma. Y así, mientras la vida seguía su curso implacable, Ricardo y Luisa se despedían silenciosamente, cada uno dejando atrás los recuerdos de un pasado que ya no podían compartir. No había un final feliz para esta historia, solo la promesa incierta de un nuevo comienzo, donde las lecciones del pasado moldearían el futuro de cada uno. Gracias por ver. Si la historia tocó tu corazón, comparte para inspirar a otros. Ahora, no te pierdas el próximo vídeo en pantalla, promete ser aún más emocionante. Sigue con nosotros y descubre más historias que desafían lo esperado.